Y en el día de hoy vamos a hablar acerca de la sabiduría, cómo nosotros debemos escuchar la sabiduría, pero también guardarla en nuestros corazones. Y es que esa sabiduría transformadora de que nos habla la Biblia comienza en la disposición del corazón de nosotros a escuchar y obedecer esa instrucción del cielo. En Proverbios 22, en el versículo 17, nos invita a cómo nosotros debemos inclinar nuestro oído, prestar atención a esa enseñanza y conservarla en nuestro corazón. Dice que pues la vida depende de ello, nuestra vida depende de ello. Y por eso es la importancia de escuchar atentamente hasta aplicar esa enseñanza y comenzar a vivir conforme a ella, cultivando ese discernimiento, esa obediencia y recibiendo esos frutos de bendición en nuestra vida diaria. Por eso estamos llamados como a inclinar nuestro oído, a poner cuidado, a acercarnos. Dice Proverbios 22:17, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Entonces, escuchar con atención es el primer paso hacia la verdadera sabiduría. Y esa disposición a escuchar es la puerta de entrada a la sabiduría. La actitud que tú coloques, las ganas que tú le coloques a aprender, a recibir esa sabiduría que viene del cielo. Por eso la palabra de Dios enfatiza en que el oído que oye la corrección de la vida hallará vida entre los sabios. Así que cuando la palabra de Dios, cuando la Biblia nos dice acerca de inclinar el oído, eso implica más de como que oír sonidos, sino prestar atención, una atención consciente, una atención activa, intencional. Cada vez que tenemos esta oportunidad de sacar 40 minutos, 50 minutos para escuchar una palabra de Dios, debemos hacerlo intencionalmente, valorar la enseñanza que Dios nos da, tener un corazón receptivo. Y eso nos implica como cultivar una actitud y una disposición en nuestro corazón, mostrando esa devoción, esa apertura, como esas ganas de querer aprender, como decirle, Señor, hoy que estoy expuesto a tu palabra, yo quiero aprender de ti. Cuando nosotros comenzamos a practicar esa actitud, abrimos nuestro entendimiento a la instrucción que Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros nos disponemos a hacerlo. Porque es que la sabiduría de Dios no se recibe como pasivamente, como que yo me voy a acostar y voy a poner un audio a sonar de palabra y lo dejo ahí pasivamente. No, requiere interés. Requiere humildad, requiere esa voluntad de aprender. Porque cuando hacemos lo que nosotros hacemos, cuando nos reunimos, de buscar esa palabra de Dios, eso requiere un acto de obediencia y de reverencia hacia Dios. Reconociendo que su palabra es nuestra guía y que Él es quien guía nuestra vida también y protege nuestros pasos, como lo dice el Salmo 119. Lo que hacemos nosotros es un acto de obediencia en este grupo. Tú puedes estar haciendo 1000 cosas diferentes en este momento. Hasta viéndote una serie en Netflix, viendo el noticiero, cocinando, de pronto descansando. Entonces empieza a pensar si tú estás dispuesto a aprender y a escuchar esas instrucciones divinas que Dios usa para enseñarte. Debemos aplicar nuestro corazón. Es momento de empezar a aplicar nuestro corazón. En Proverbios 22, en el versículo 18, dice, porque te será agradable si la guardas dentro de ti, para que estén listas en tus labios. Hay gente que no pone cuidado cuando se le da instrucciones y por eso tienen tanta consecuencia. No ponen cuidado.
Y por eso estamos llamados a obedecer. Y la obediencia es una reverencia hacia Dios. Proverbios 22:18, porque te será agradable si la guardas dentro de ti para que estén listas en tus labios. Son estas palabras que te habla el Señor. Y la sabiduría que se guarda en el corazón transforma nuestra manera de vivir. Así que no basta solo con escucharla, la sabiduría debe cogerse como un tesoro y aplicarla en nuestra vida. Guardar esa enseñanza en nuestro corazón implica meditar en ella, como hacerla nuestra, permitir que esa instrucción comience a moldear nuestros pensamientos y asimismo nuestras decisiones. En Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y cuando nosotros la aplicamos en el día a día, nos guía hacia la prudencia, hacia la justicia, hacia la paz. Entonces el verdadero aprendizaje y la transformación viene no solo por escuchar, sino también por meditar y por reflexionar en la palabra, aplicarla en nuestras vidas. Y todos estos procesos nos van haciendo atentos, conscientes de nuestras acciones y nos ayudan a evitar todos esos errores que de pronto cometemos por impulsos o por decisiones destructivas que tomamos. Porque cuando nosotros interiorizamos la sabiduría, va a fortalecer nuestra fe, va a nutrir nuestro carácter y nos va a preparar para enfrentar esos desafíos que se nos vienen todos los días con discernimiento y con templanza. Por eso estamos llamados a caminar con sabiduría. Proverbios 22:19. Para que tu confianza sea en Jehová, te las ha hecho saber hoy a ti. Cada vez que estás escuchando palabra y poniéndole cuidado, discerniendo en lo que te están diciendo, esas palabras van a hacer que tu confianza en Dios crezca. La sabiduría aplicada genera confianza en Dios y en los frutos de vida. Cuando nosotros escuchamos y aplicamos la sabiduría, nuestra confianza se fortalece en Dios y nuestras decisiones van a reflejar su dirección. Porque la obediencia genera seguridad y bendición. Porque cuando caminamos conforme a esa instrucción divina, nos protege y nos guía hacia esa prosperidad espiritual y práctica. Porque la sabiduría no es solo teoría. No es solo saberse lo que dice el versículo. Se manifiesta en todas las acciones que tú tienes. En esas reacciones saludables a las situaciones. En esas decisiones que honran a Dios. Porque vivir guardados por su palabra produce frutos duraderos que nos permiten enfrentar la vida con un discernimiento, con una paz, con una esperanza. Entonces ese ciclo de escuchar, aplicar y caminar en sabiduría asegura que cada paso que damos está alineado con la voluntad de Dios. Entonces hazte una pregunta: ¿tus decisiones y tus acciones que has ido tomando reflejan que se ha internalizado la sabiduría de Dios y que tú confías plenamente en su guía? Porque si hasta el momento, hasta el día de hoy no lo hayas hecho, hoy puede ser el comienzo de un nuevo destino para ti y de una nueva forma de vida. Porque hay un secreto que define nuestros destinos. Hay un principio que separa a los que solo sobreviven, a los que están en el día a día, de los que caminan en la voluntad perfecta de Dios. Escúchame con atención, porque esto no es superficial. Esto es algo más profundo, es algo transformador, es algo eterno. Las decisiones que se toman con emoción son las que a veces tomamos día a día, depende cómo amanecimos. Pero hay otras decisiones que se toman con revelación. Y la Biblia nos muestra un momento en donde el cielo se abrió y Dios le hizo a un hombre una pregunta que te digo, muy pocos sabrían responder correctamente. En Primera de Reyes 3, en el versículo 5,
nos dice que Dios se le aparece a Salomón, allá en Gabaón, y le dice algo que define los destinos. Imagínate que se te aparezca Dios, el creador del cielo y de la tierra, del universo, y mira lo que le dice Dios a Salomón: pide lo que quieras que yo te dé. Hágame el favor. En este momento no es como un ofrecimiento casual, no, es una prueba de revelación. Porque Dios no evalúa la petición en función de lo que suena espiritual, no, sino de lo que revela el corazón. Porque Salomón pudo haber pedido riquezas, pudo haber pedido seguridad, poder, más reconocimiento, prestigio, pudo haber pedido el favor de todos. Tantas cosas que pudo haber pedido Salomón, pero él eligió pedir algo diferente. Salomón pidió sabiduría, pero ojo, él no pidió una sabiduría común. La sabiduría que la Escritura nos revela fue la sabiduría divina. Esta fue la petición de Salomón. Míralo como dicen las Escrituras: da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Mira lo que pidió. Ahí está la clave. Salomón pidió sabiduría, pero la palabra hebrea que está en el antiguo que fue usada no fue solo sabiduría. La Escritura utiliza un término que se escribe Levshomea, Levshomea, que significa un corazón que escucha. Él no pidió inteligencia, él pidió un corazón que sabe oír a Dios. Un corazón sensible para discernir la voz de Dios y así gobernar conforme a su voluntad. Entonces, aquí está la revelación que yo quiero que entiendas hoy. La verdadera grandeza no está en agradar a los hombres, sino en oír correctamente al cielo. Porque quien busca el favor de los hombres, sí, puede buscar y ganarse grandes aplausos. Pero quien busca la sabiduría de Dios, camina en un propósito. Y este es el llamado para nosotros hoy. No sigas persiguiendo aceptación sin dirección. No corras tras puertas que no fueron diseñadas para ti. No avances solo por emoción cuando Dios quiere guiarte por revelación. Y la Biblia nos dice en Proverbios 2 que si buscas la sabiduría como a la plata, entonces entenderás el temor de Jehová. Y donde hay temor de Dios hay vida, dirección y honra verdadera. Hoy Dios no te pregunta qué deseas obtener, sino qué deseas escuchar. Y es en este instante, antes de comenzar a orar, a entrar en una oración profunda, quiero que cierres tus ojos y repite esta frase como una decisión espiritual. Repite después de mí: hoy escojo la sabiduría de Dios por encima del favor humano. Así como si quisiéramos ser guiados, transformados, alineados con la mente de Dios. Vamos por un momento a dejar de pedir cosas al cielo para comenzar a pedir dirección. Vamos a entrar en la presencia del Señor, porque quien busca sabiduría camina en la mente de Dios. Así que cierra tus ojos y dile: Padre eterno, hoy no vengo a pedirte cosas pasajeras, ni bendiciones sin entendimiento, ni puertas sin dirección. Yo en este momento me presento con humildad, reconociendo que más importante que tener respuestas es saber escuchar tu voz.
porque entendí que quien aprende a oírte nunca camina perdido, y quien discierne tu voluntad jamás será arrastrado por la prisa y los afanes de este mundo. Señor, así como Salomón se rindió ante ti y pidió un corazón entendido, yo también levanto mi clamor con reverencia y te digo, dame un corazón sensible, un espíritu alineado, una mente quieta que pueda captar tu susurro en medio del ruido. Señor, yo no deseo únicamente sabiduría humana, deseo discernimiento del cielo, deseo entendimiento espiritual, deseo tener un corazón que no solo escucha, sino que obedece, Señor. Padre, tu palabra declara en Proverbios 3, 5 y 6, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Padre amado, yo hoy renuncio a apoyarme en mi propia lógica. Yo hoy dejo de confiar en mis impulsos. Yo hoy deposito mis decisiones en tus manos, porque solo tú ves el final desde el principio. Líbrame, Señor, de tomar decisiones guiadas por la opinión humana. Arranca de mí el deseo de agradar a todos, cuando lo que debo es agradarte a ti. Quita de mi alma la ansiedad de buscar la aprobación donde debería buscar dirección. Porque escrito está en Gálatas 1:10 que si busco agradar a los hombres, no soy siervo de Cristo. Y hoy elijo ser guiado por tu verdad, no por expectativas temporales. Mi corazón te oye. Dame un espíritu que discierne, esa sensibilidad que reconoce cuando tú hablas y cuando el silencio también es respuesta, Señor. Enséñame a pausar antes de decidir, a escuchar antes de actuar, a esperar antes de correr. Dame claridad donde hay confusión. Dame dirección donde hay incertidumbre, Señor, firmeza donde hay duda. Yo me entrego a ti en esta noche, Señor. Y ahí con tus ojos cerrados, dile, Padre, no quiero caminar según mi impulso. Quiero caminar según tu voz. Espíritu Santo de Dios, toma el control de mis pensamientos, de mis elecciones, de mis planes. Guíame por sendas de justicia por amor a tu nombre. Corrige mi mirada cuando se desvía. Detén mis pasos cuando no son acordes a tu voluntad. Abre mis oídos espirituales para reconocer tu dirección aun cuando yo no comprenda el proceso. Señor, yo dejo de pedir solo resultados y comienzo a pedirte entendimiento. Hoy dejo de buscar caminos cortos y empiezo a pedirte sabiduría eterna, porque sé que cuando tú guías hay paz, cuando tú diriges hay propósito, cuando tú aconsejas hay vida. Señor, en este día comprendo algo que mi alma necesitaba recordar, que la sabiduría no es un premio que se alcanza y se guarda, sino que es una fuente que debe ser buscada todos los días. Salomón la pidió con humildad y tú se la concediste con generosidad, Señor. Pero su caída comenzó cuando él dejó de consultarte, cuando él reemplazó la intimidad por la costumbre y la dependencia por la confianza en sí mismo. Y yo no quiero cometer ese mismo error, Señor. No quiero comenzar en revelación y terminar en autosuficiencia.
Tu palabra me dice en Proverbios 1:7, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y yo hoy reconozco que sin reverencia, sin obediencia y sin relación viva contigo, toda sabiduría se vuelve frágil. Por eso vengo a renovar mi dependencia, a restaurar mi búsqueda, a levantar mi espíritu con humildad delante de ti. Guárdame de creer que porque te escuché ayer, hoy no necesito hacerlo. Protégeme de pensar que porque una vez tú me hablaste, ya no debo volver a buscar tu voz. Presérvame de caer en la rutina espiritual, de vivir de recuerdos. Cuando tú deseas una comunión presente, una comunión viva, fresca, constante. Enséñame a acostumbrarme a consultarte en lo pequeño, no solo en los momentos difíciles. A preguntarte antes de decidir y no después de equivocarme. A someter mis planes a tu consejo y no solo buscarte en mis crisis. Porque escrito está en el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Hoy yo me coloco bajo esa mirada que me guía, que me corrige y que me sostiene, Señor. Padre, no permitas que mi orgullo cierre mis oídos, ni que mi corazón se endurezca frente a tu instrucción. Yo quiero permanecer sensible, quebrantable, enseñable. Quiero seguir siendo barro en tus manos y no una piedra resistente a tu voz. Hazme consciente a mi fragilidad para que siempre dependa de tu gracia. Hazme sabio para reconocer que sin ti no hay dirección correcta. Padre, establece en mí una cultura de consulta, una disciplina de oración sincera, un hábito de escucharte profundamente. Que mi espíritu se incline antes de hablar. Que mi corazón espere antes de actuar. Que mi alma descanse antes de salir. Llévame, Señor, a recordarte en cada paso que yo tome, en cada elección, en cada conversación, en cada proyecto que yo emprenda. No quiero avanzar más rápido que tu voluntad, ni a quedarme detenido cuando tú me ordenas caminar. Señor, yo quiero ser dirigido por tu consejo, sostenido por tu verdad. Que mi vida no sea gobernada por impulsos, sino por la revelación que nace cuando el Espíritu Santo susurra. Padre amado, mientras yo permanezco en este lugar, rendido a tus pies, yo siento como tu sabiduría no solo me guía, sino que comienza a reordenar mi interior, a enderezar mis prioridades y a mostrarme que muchas de mis decisiones no necesitaban fuerza, sino dirección. Hoy entiendo que la verdadera victoria no nace de correr más rápido, sino de caminar bajo tu consejo. Padre, tu palabra declara en Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y yo la pido, Señor, con una fe sincera, con un corazón humilde, no para exaltarme, Señor, no para controlar, sino para obedecer correctamente lo que tú ya has determinado. Alinea mi visión con la tuya, ajusta mis deseos al ritmo de tu voluntad, Señor, que mis decisiones no nazcan del miedo ni de la presión, sino del discernimiento que proviene del cielo.
Arranca de mí todo impulso que me empuje en direcciones que no llevan a un propósito tuyo. Establece en mí una nueva manera de pensar, una mente espiritual que discerne el tiempo, el momento y el camino correcto. Enséñame a reconocer cuando una puerta se abre por aprobación humana y cuando se abre por instrucción divina. Protégeme de confundir oportunidades con asignaciones y emociones con mandatos. Dame claridad para diferenciar lo urgente de lo eterno, lo atractivo de lo correcto, lo popular de lo que realmente viene de ti. Yo en este momento proclamo con una convicción profunda, Señor. Dilo audiblemente: Señor, mi mente se alinea con tu sabiduría y mis pasos obedecen tu voz. Padre, establece en mí un espíritu firme que no se doblegue por el aplauso, ni por el qué dirán, ni se desvíe por la presión. Que mi vida sea gobernada por el cielo y no por la opinión cambiante de este mundo tan corrompido. Así como tu palabra dice en Romanos 12:2, no quiero conformarme a este siglo, quiero ser transformado por la renovación de mi pensamiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hoy yo decido escuchar más que hablar, obedecer más que opinar, esperar más que apresurarme. Declaro que mi espíritu aprende a reconocer la diferencia entre lo que solo parece correcto y lo que realmente honra tu nombre. Que mi corazón no se desenfoque ni se distraiga, sino que permanezca sensible, atento y dispuesto. Padre amado, yo en este momento siento cómo estableces claridad donde había confusión. Cómo afirmas dirección donde había duda. Cómo traes luz donde antes caminaba a tientas. Me afirmo en tu consejo, me sostengo en tu instrucción y camino bajo la certeza de que cuando tú diriges algo no me puedo extraviar. Mi vida ya no va a ser más gobernada por emociones fluctuantes, sino por tu sabiduría eterna. Ya no caminaré según lo que los otros esperen, sino según lo que tú ordenas. Y en este proceso, mi espíritu se fortalece, mi visión se aclara y mi propósito comienza a definirse con precisión. Padre Celestial, yo hoy levanto mi voz con autoridad y con gratitud, porque sé que no he buscado en vano, Señor. Has inclinado tu oído a mi clamor y has respondido con luz, con dirección y con entendimiento. Hoy no solo recibo sabiduría, sino recibo alineamiento. No solo recibo claridad, sino recibo propósito, Señor. Yo he comprendido que el mayor tesoro no está en lo que poseo, sino en cuanto escucho tu voz. Yo declaro sobre mi vida lo que afirma Proverbios 4:7, que la sabiduría es la principal cosa. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. Y yo hoy declaro que la sabiduría será mi prioridad, mi guía y mi fundamento. Padre, yo no quiero éxitos que no vengan de ti, ni avances que no estén respaldados por tu voluntad. Quiero caminar conforme a tu consejo, moverme bajo tu dirección y construir conforme a tu diseño. Señor, yo en esta noche
Yo profetizo que a partir de hoy mis decisiones estarán marcadas por revelación y no por presión de este mundo. Que mis pasos serán ordenados por el Señor, como declara el Salmo 37:23. Declaro que cada elección será guiada por tu sabiduría y cada palabra que salga de mi boca va a ser filtrada por tu verdad. Cada proyecto va a estar alineado con el propósito eterno del cielo, Señor. Padre, si yo alguna vez permití que el favor de los hombres desviara mi mirada de ti, yo hoy renuncio a esa dependencia, suelto la necesidad de aprobación y abrazo la obediencia en ti, porque entiendo que cuando agrado a Dios, Él se encarga de establecer mis caminos. Yo dejo de correr tras del aplauso y comienzo a caminar bajo tu mirada, porque tu sabiduría me preserva, me protege y me posiciona, Señor. Tú abres las puertas correctas y cierras los caminos que parecen de pronto atractivos, pero no conducen a nada. Yo hoy recibo discernimiento para reconocer tu voluntad en medio de voces mezcladas, Señor. Y yo afirmo con la certeza de que no caminaré solo, porque tú me enseñarás el camino en el que debo andar. Y a ti te acompañará el Señor donde quiera que vayas. Haz esta declaración en tu corazón. Repite: hoy camino guiado por la sabiduría de Dios. Recuerda que quien busca sabiduría camina en la mente de Dios. Y quien oye su voz no se pierde. Quien obedece su dirección vive en propósito. Y no es casualidad que el Señor haya colocado esta cita contigo para darte sabiduría, claridad en esas áreas de tu vida que tanto las necesitas. Abre tu boca y declara con el corazón. Pídele al Señor que te muestre esos lugares donde necesitas entregarle a Él. Que te ilumine esos lugares sombríos y oscuros que todavía existen en tu corazón. Que sea el Señor el que renueve tu mente por medio de tu palabra. Para hoy declaramos su palabra sobre nuestras vidas. Que en paz nos acostamos y asimismo dormimos, porque solo tú, Señor, nos haces vivir confiados. Padre, declaramos que ningún arma forjada en contra nuestra prospera y que toda lengua que se levante en nuestra contra va a ser refutada en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos encontramos en la próxima. Un abrazo.